Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos, con ustedes, Vicente, de Proyecto Católico. Muy contento de estar celebrando la solemnidad del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, conocido en latín como Corpus Christi. La Iglesia en todo el mundo, desde el día jueves, después de la Santísima Trinidad, celebra esto que ha sido un regalo tan maravilloso, el milagro más precioso que tenemos en la iglesia que Cristo nos ha dejado, que es su cuerpo y su sangre reales, presentes en el pan eucarístico. Y no es una creencia absurda, no. De repente hay cosas que no las podemos demostrar, pero pueden ser creíbles y pueden ser comprendidas también a la razón del ser humano. Y acá en mi ciudad, Sullana, el norte de Perú, hemos celebrado con gran gozo esta solemnidad, esta fiesta de creer, de vivir, de gozar y querer transmitir que Cristo se quedó con nosotros, presente en la Eucaristía, en la acción de gracias, en el pan y el vino, que se transustancionan, que se transforman, que cambia la sustancia de ese pan, que ya no es pan, sino que es carne de Cristo, y ese vino consagrado también, al igual que esa hostia, que ese pan, se convierte en la sangre de Cristo, como nos van a testimoniar los apóstoles, no solamente en los evangelios, sino ya en la vida misma de la iglesia, como San Pablo nos va a comentar y nos va a enseñar en la primera carta a los Corintios, ahí en el capítulo 11, a partir del versículo 23 en adelante, donde él va a decir que lo que él ha recibido del Señor. Y se acuerdan ustedes que cuando Pablo perseguía a la iglesia y caminó a Damasco, se va a encontrar con Dios, o mejor, Cristo sale a su encuentro y cae del caballo, cae de esa persecución terrible que le venía haciendo a la iglesia, como hoy muchos lo hacen contra la iglesia. Entonces, le habla a Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y no era a Cristo a quien perseguía, sino a la iglesia, a los miembros de la iglesia, los encarcelaba, o como estuvo presente también ahí recuerden, en el asesinato de San Esteban, el primer mártir del cristianismo. Y entonces, igual, en esta primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, va a decir: lo que yo recibí del Señor. Y recuerden lo que decía, él perseguía a la iglesia, pero Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Entonces, Cristo, la cabeza, y la iglesia, su cuerpo, entonces no solo. Y entonces, perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Cristo se fusiona con la iglesia. Entonces, él recibe del Señor, o sea, recibe de la iglesia, y va a continuar, a continuación va a decir: eso que yo recibí se lo transmito ahora, que la noche que el Señor fue entregado, ¿no? Tomó pan en sus manos, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, ¿no? Que se entrega por ustedes, ¿no? Qué hermoso. Eso es lo que creían, pues, los apóstoles, las primeras comunidades cristianas. Y la primera carta a los Corintios, ya estamos hablando de los años 50, ¿no? Después de Cristo. Miren, a los 25 años aproximadamente que se escribe esa primera carta a los Corintios, ya la iglesia venía transmitiendo oralmente la tradición apostólica. Creían que en el pan estaba el cuerpo de Cristo, como lo va a dejar testimoniado el mismo Pablo, ahí en esa misma carta, pero en el capítulo 10, versículo 16. Y va a decir, voy a parafrasear:
Y la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es acaso la comunión con la carne de Cristo? Qué hermoso, qué hermoso. Eso lo creían los apóstoles, las primeras comunidades del cristianismo, la fe católica, apostólica, de una sola santa iglesia católica. Y la iglesia lo ha venido transmitiendo siglo tras siglo. Hoy día quería mostrarles justamente del siglo II un documento, solamente la parte referida a lo que es la transformación del cuerpo y la sangre, del pan y del vino en cuerpo y sangre de Cristo, que se encuentra en la primera apología de San Justino que dirige al emperador Antonino Pío, allá más o menos por el año 155 aproximadamente. Estamos hablando ya de la segunda mitad del siglo segundo. Y luego también, a propósito de Santo Tomás, que se ha puesto, en boga, de moda, actualmente con el último debate que sostuvieron mi compatriota Dante Urbina con el argentino y filósofo señor Ramos. Bien, entonces, miren, aquí hay una fotito en mi ciudad, ahí se encuentra mi sacerdote, el padre Franklin, y al costado están los acólitos, los monaguillos, otros sacerdotes y la población. Miren con qué alegría la población ha celebrado, manos en alto, cantando, festejando, bailando, ¿no? Preciosa ha estado la misa y la procesión en mi ciudad, Sullana. Qué hermoso, ahí está atrás la iglesia de la parroquia matriz, así le llamamos, madre, ¿no? Del resto de las capillas, matriz de Sullana, la parroquia Santísima Trinidad. Muy agradecido con todos los sacerdotes que han participado y todos los laicos comprometidos en la iglesia que nos han dado esta maravillosa misa con cantos, las lecturas preciosas y las homilías muy interesantes, como es que nos han narrado con el padre Roland, muy querido padre Roland, la historia del Corpus Christi, que por allá por el siglo XIII. Y también nos comentó de los milagros eucarísticos que datan ya desde el siglo VIII, y que pues de sacerdotes que no creían, de un sacerdote que no creía en la transustanciación, en el cambio del pan en carne de Cristo. Bien, entonces, y se produce aquel milagro, la hostia que va a recibir, que está consagrando, que tiene en sus manos, empieza a sangrar y empiezan a caer gotas sobre el piso. Esas gotas han quedado de sangre, han quedado ahí en ese mármol precioso, ¿no? Qué maravilloso. Entonces, ahí es para investigar y conocer más sobre los milagros eucarísticos, que incluso a fines del siglo pasado y también en el presente siglo se están produciendo, y que eso alimenta la fe de la iglesia. Pero vamos a leer un poquito más hoy día para los que no han podido ir a misa, vamos a compartir aquí la lectura. A ver, perdón un momentito. La lectura del día de hoy, a ver, esta es tomada del Evangelio según San Marcos. A ver, denme un segundito, aquí está. Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndole: vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta.
prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella, y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después del canto de los salmos salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, qué hermoso el pasaje que hoy día nos ha regalado la iglesia con este pasaje tomado del Evangelio según San Marcos, que es más corto que el de los otros dos sinópticos, que es de Mateo y de Lucas. Bien, centrémonos en estas frases que Jesús está diciendo en los versículos. Aquí está en el 22, ¿no? Y siguientes. Dicen: mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Qué precioso. Ese pan, ¿no?, en las manos de Jesús, sobre él va a decir Jesús: tomen, tomad, ¿no? Un imperativo ahí, un mandato: tomen. Y no dice este pan, dice: esto es mi cuerpo. O sea, ya dejó de ser pan, ahora es el cuerpo, la carne de Cristo. Lo mismo en el versículo 23, toma la copa, y en el versículo 24 dice sobre el vino que estaba en esa copa, porque ya era la tercera copa de vino que estaban tomando. Esta era la Pascua judía, pero ahora ya no van a tomar vino, va a decir Jesús, versículo 24, ¿no?, de Marcos 14. Y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza. Entonces estamos aquí viendo de que se trata de un sacrificio. En Éxodo 24, que ha sido la primera lectura del día de hoy, se nos habla de la antigua alianza, ¿no?, y que se mató un cordero. Y Jesús aquí, en vez de estar comiendo ese cordero que todas las familias judías sacrificaban, mataban, para conmemorar la salida de Egipto, ¿no?, y la alianza con el Señor, ya no hay ese cordero. Este cordero es Cristo, el mismo que el mismo San Juan va a decir en boca de San Juan el Bautista, ¿no? He ahí, en relación a Cristo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hay un cordero, ahora el cordero es Cristo, ¿no? Y ya, a diferencia de esos corderos que no purificaban plenamente de los pecados, Cristo, el Cordero de Dios, arranca todo pecado, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos la alegría de que Cristo viene a nosotros a hacer comunión con nosotros, a llenarnos de su vida, que tengamos esa vida enriquecida por su gracia santificante, que lamentablemente muchos cristianos no lo creen y hay muchos que no comulgan, a pesar que van domingo a domingo a misa, y a veces uno no sabe si es por ignorancia o porque se han enquistado, se han empedernido ahí, se han entornillado en un pecado mortal, ¿no? Entonces, yo creo que ahí en la iglesia tenemos que hacer bastante reflexión de esta situación que se da, porque de repente puede ser la mitad o quizás más de la mitad de la gente que va a misa y no comulga. Vemos en las filas que sí van muchos, pero también hay muchísimos, parece que son muchos más de los que se quedan en las bancas y no comulgan. Entonces eso es triste. En los primeros siglos del cristianismo, cuando pues la iglesia sufría la persecución, aquellos que no tenían el sacramento del bautismo
al igual que los catecúmenos que estaban pues en proceso de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, o perdón, por recibir el bautismo, y no podían pues comulgar, tenían que salir. Terminada la liturgia de la palabra, hasta pues la homilía, salían, se retiraban y ya no participaban de la comunión, porque no tiene ningún sentido quedarse. Es como que si uno se va pues a un matrimonio, a una fiesta, e invitan de comer, invitan de beber, y uno tiene hambre, ¿no? Uno tiene sed, ¿no? Sed de amor, sed de trascendencia, sed de tener una vida, sed de tener paz, sed de tener amor, hambre de ser aceptados, queridos, ¿no? Y no poder comer. Bueno, y aparte de no saciar eh, la, esa, esa hambre de eternidad que Cristo nos da, que dice, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Eso es lo que nos dice en Juan capítulo 6. Y la gente no come, no comulga. Entonces, eso es un mal ejemplo para muchos, porque desvaloriza el significado de la Eucaristía, ir a misa, que es lo más importante, que es la cumbre de la vida cultural, de la vida religiosa, de la relación con Cristo, con Dios. Es la Eucaristía, es la misa, nuestra liturgia, nuestro culto cristiano, y no poder comulgar. Entonces, es un mal ejemplo porque, como decía, desvaloriza ahí el tener a Cristo. Es como decir, pues, es como decir como un símbolo, ¿no? O sea, no tiene importancia. O decir que los que están comulgando son tontos, ¿no? Entonces, y eso lo siguen otros porque ya no comulgan, hacen perder la fe en otros. Eh, o peor, si están en pecado mortal, pero yo creo que serían, no sé, quizás podría haber alguno, no somos quien para juzgar, pero sí, en ambos casos, tanto a los que comulgan pudiendo comulgar y no lo hacen, de repente por ignorancia, porque no conocen, o creen como los hermanos separados, que es un símbolo y por tanto no lo comulgan y hacen la comunión espiritual, o porque está en pecado mortal la persona y no comulga. Hay que invitarlos, hay que ayudarlos, porque da pena, pues, ¿no? Que no puedan tener esa plenitud de la paz y de la gracia que da Cristo. Tenemos que preocuparnos por esa. Nuestras homilías también deberían estar dirigidas en un ratito, en un momentito, a invitar a las personas a la conversión y al conocimiento. Explicar quizás como nos enseña bien el Padre Listoro, palabra por palabra, nos muestra la belleza de la palabra de Dios. Qué hermoso cómo nos transmite así el Padre Listoro. Bien, entonces, y bueno, como les había ofrecido, hay unos textos preciosos también que datan del primer siglo. Vamos a verlos. Aquí tenemos uno, a ver, de San Justino Mártir, ¿no? De San Justino Mártir, de la primera apología de San Justino en defensa de los cristianos. Está en la parte de los capítulos 66 y 67. Y esto para que lo puedan investigar más, porque esa apología es preciosa. Y se trata de las condiciones para participar en la comunión eucarística. Bien, vamos a verlo como nos dice. Abro cita. A nadie es lícito participar de la Eucaristía, si no cree que sean verdad las cosas que enseñamos, y no se ha purificado en aquel baño que da la remisión de los pecados y la regeneración. Aquí se está refiriendo, en este baño se llama es el bautismo, ¿no? Que da la remisión de los pecados y hace regenerar el alma humana, ¿no? Recobra la gracia santificante. Continúo. Y no vive como Cristo nos enseñó.
Y aquí presten atención, porque no tomamos estos alimentos como si fueran pan común o una bebida ordinaria, sino que así como Cristo, nuestro Salvador, se hizo carne por la palabra de Dios y tuvo carne y sangre a causa de nuestra salvación, de la misma manera, hemos aprendido que el alimento sobre el que fue recitada la acción de gracias, repito, que el alimento sobre el que fue recitada la acción de gracias, o sea, una bendición, que contiene las palabras de Jesús y con que se alimente y transforma nuestra sangre y nuestra carne, aquí presten más atención, es precisamente la carne, la sangre de aquel mismo Jesús que se encarnó. Bien, aquí San Justino nos está mostrando de que ya pues se trata de la carne y de la sangre del mismo Cristo encarnado. O sea, si así como Cristo se encarnó, tuvo una carne, ahora ese pan se ha convertido en su carne. Y eso lo va a decir unas líneas más abajo. Continuemos. Esta preciosísima joya del siglo I, perdón, del siglo segundo, año 155 aproximadamente. Los apóstoles, en efecto, en sus tratados, llamados evangelios, cuando Jesús, gracias, ¿no?, dijo, haced esto en conmemoración mía, esto es mi cuerpo. O sea, no dice que sea algo simbólico, que represente el cuerpo de Cristo o que significa el cuerpo de Cristo. No, 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 no hay nada de eso. Dice, esto es mi cuerpo. Continuó. Y luego tomando del mismo modo en sus manos el cáliz, dio gracias y dijo, esto es mi sangre, ¿no?, dándoselo a ellos solos, o sea, a los apóstoles. Desde entonces, nos dice San Justino, seguimos recordándoos siempre unos a otros estas cosas, y los que tenemos bienes acudimos en ayuda de los que no los tienen y permanecemos unidos, etcétera. Más abajo, miren, porque aquí empieza a narrar cómo se realiza la misa y dice, el día llamado el sol se reúnen todos en un lugar. Lo mismo los que habitan en la ciudad que los que viven en el campo. Bien, esa es la misa, el día domingo, no el día séptimo, ¿no? El día séptimo, el sábado, no, el primer día de la semana. Más abajo dice, esta apología dice, luego cuando el lector termina, el que preside, o sea, el presbítero o el obispo, se encarga de amonestar con palabras de exhortación a la imitación de cosas tan admirables. O sea, aquí se está refiriendo a la homilía. Después nos levantamos todos a la vez y recitamos preces, o sea, oraciones. Y a continuación, como ya dijimos, una vez que concluyen las plegarias, se trae pan, vino y agua, que es lo que hacemos hasta la fecha, ¿no? Y hoy día estamos 2 de junio de 2024. O sea, han pasado ya 20 siglos, ¿no? Y con este de aquí del segundo siglo, 19 siglos. Y el que preside, continuó, pronuncia fervorosamente preces y acciones de gracias. Y el pueblo responde, amén. Tras de lo cual se distribuyen los dones sobre los que se ha pronunciado la acción de gracias, ¿no? O sea, estos dones se refiere ya al cuerpo y la sangre de Cristo, porque aquí viene lo siguiente, comulgan todos, o sea, todos, no un grupito, no solamente unos sí y otros no, sino comulgan todos, porque eso se trataba. Si voy a misa, no, si no es el 100%, debería ser pues el 99% que comulgue. Pero ahora pues, como decíamos, eso no está sucediendo en la iglesia. Eso es penoso. Bien. Y los diáconos, termina esta partecita diciendo, y los diáconos se encargan de llevárselo a los ausentes. Qué hermoso, qué precioso. Miren, ¿no? Bien, vayamos a ver el otro texto que ya nos lo regala nada más ni nada menos que Santo Tomás de Aquino. Estamos hablando del siglo XIII, ¿no? De las obras de Santo Tomás de Aquino.
¿no? Presbítero de la iglesia. Opúsculo 57, en la fiesta del cuerpo de Cristo, lecturas del 1 al 4. Oh banquete precioso y admirable. Vamos a leerlo. El Hijo único de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, tomó nuestra naturaleza a fin de que, hecho hombre, divinizase a los hombres. Además, entregó por nuestra salvación todo cuanto tomó de nosotros, porque por nuestra reconciliación ofreció sobre el altar de la cruz su cuerpo como víctima a Dios, o sea, como hostia, su Padre, y derramó su sangre como precio de nuestra libertad y como baño sagrado que nos lava, para que fuésemos liberados de una miserable esclavitud y purificados de todos nuestros pecados. Y aquí presten atención. Pero a fin de que guardásemos por siempre jamás en nosotros la memoria de tan gran beneficio, dejó a los fieles bajo la apariencia de pan y divino, su cuerpo, para que fuese nuestro alimento, y su sangre para que fuese nuestra bebida. Oh, banquete precioso y admirable, dice Santo Tomás de Aquino, banquete saludable y lleno de toda suavidad. ¿Qué puede haber en efecto de más precioso que este banquete en el cual no se nos ofrece para comer la carne de becerros o de machos cabríos como se hacía antiguamente bajo la ley, sino al mismo Cristo, verdadero Dios? No hay ningún sacramento más saludable que los pecados. Se aumentan las virtudes y se nutre el alma con la abundancia de todos los dones espirituales. Se ofrece en la iglesia por los vivos y por los difuntos, para que a todos aproveche, ya que ha sido establecido para la salvación de todos. Voy a saltarme y leer este último párrafo, donde dice lo siguiente. Por eso, para que la inmensidad de este amor se imprimiese más profundamente en el corazón de los fieles, en la última cena, cuando después de celebrar la Pascua, o sea, la Pascua judía, en ese momento, en la Pascua judía, va a establecer la Pascua cristiana, ¿no? Cuando después de celebrar la Pascua con sus discípulos iba a pasar de este mundo al Padre, Cristo instituyó este sacramento como el memorial perenne de su pasión, como el cumplimiento de las antiguas figuras y la más maravillosa de sus obras, y lo dejó a los suyos como singular consuelo en las tristezas de su ausencia. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Eso es lo que nos dice Santo Tomás. Bien, hermanitos, me ha dado mucho gusto querer compartir con ustedes esta alegría del Corpus Christi. Enseñemos a cuantos hermanos católicos no están comulgando, hay que llamarlos de una manera fraterna a la conversión y enseñarle a aquellos que tienen dudas. Hace poco nada más estábamos leyendo la carta de San Judas, que a los que tienen dudas hay que salvarlos. Entonces, hermanos, compartan el video para que así todos evangelizamos. Rezamos por todos nuestros suscriptores y le damos la bienvenida a los nuevos suscriptores, ¿no? Y gracias por hacerse miembros de este canal. Que Dios los bendiga abundantemente.